Yo soy de Córdoba, de Argentina. Ujú. Tengo 29 años y hasta los 23 que me gradué de la universidad viví siempre en Córdoba. Tuve la oportunidad de viajar, sí, más que nada de vacaciones. Eh, y yo durante prácticamente toda mi adolescencia jugaba al básquet a muy alto nivel y estaba convencido de que iba a ser jugador de básquet profesional. Jugaba en el mejor equipo de Argentina, hasta que cuando terminé la secundaria decidí ir a la universidad y lamentablemente en mi país no es compatible estudiar y jugar un deporte a nivel profesional. Decidí estudiar administración porque era lo que me gustaba, siempre me interesó mucho el marketing, los negocios, ¿Eso etcétera. estudiaste? Eh, ¿Administración? Estudié administración, Ujú. sí. Y bueno, mi carrera duró 5 años. Yo venía de una vida muy intensa entre el colegio y el básquet y la universidad en Argentina no es tan exigente, o al menos eso fue mi experiencia. Entonces sentía un poco un vacío. Empecé desde el segundo año ya a trabajar part-time en cuestiones no muy complejas, administrativas, pero que iba ganando experiencia. Pero me seguía faltando algo. Entonces todos los veranos me fui a trabajar a Estados Unidos de intercambio. Oye, cuando tú dices que te faltaba algo, ¿cómo se siente eso? Porque hay mucha gente que no identifica bien ese sentimiento. Es como, no sabes si estás aburrido, estás triste, estás cansado, ¿qué es? En realidad lo que yo sentía era que yo siempre fui muy consciente de que el tiempo era limitado y Mm, sentía de que me sobraba demasiado tiempo y no lo estaba usando de manera productiva. mm, Yo desde muy chico siempre consumí mucho contenido relacionado con temas de liderazgo, de autoconocimiento, de crecimiento personal y si bien eran libros en ese momento, tenía algunos chips mentales ya metidos de crecimiento personal, de siempre estar progresando, 1%, mm. etcétera. Entonces, pasar de tener una vida donde cada minuto estaba programado a tener tanto tiempo libre, sentía que de repente como que me estaba estancando. Entonces, Mm. necesitaba llenar ese tiempo con cosas que me hicieran crecer. Y sin lugar a dudas, eh, mi primera experiencia de Work and Travel, cuando yo me fui por 4 meses a trabajar y viajar bueno, en ese caso fue en California, Ujú. fue la experiencia que creo que terminó de hacer un cambio profundo en mí, o inició una nueva etapa de mi vida de alguna manera, ¿no? Eh, Mm. sí, fue algo muy fuerte porque a nivel personal cuestionó muchas de las cosas que yo daba por sentadas, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué cosas cuestionaste? Yo, digamos que de alguna manera uno, más grande o más chico, uno siempre crece dentro de un ámbito que es bastante controlado, dentro de una burbuja, de alguna manera, ¿no? Le Ujú. llamo yo. Y de repente cuando fue la primera vez que viví en el exterior y que estaba haciendo un trabajo que, nada, trabajaba en un restaurante en el medio de una montaña, en un centro de esquí, un trabajo no Mm. calificado, y yo supuestamente venía siendo el chico que le iba bien en la universidad, que le iba bien en el deporte, que tenía todo lo que quería, y llegué ahí a trabajar al restaurante con gente, americanos por ahí, que yo en ese momento hubiera hasta juzgado como gente que era mediocre, gente que era chata, que no tenía aspiraciones. Y ellos trabajaban a la par mía y a mí me movió mucho el tema de que en el día a día, ellos que supuestamente no tenían nada, eran mucho más felices que yo. Mm. Y ahí dije, acá hay algo mal. O sea, yo que se supone que tengo todo y ellos no tienen nada y ellos son más felices que yo. Y ahí como que fue el inicio de un proceso interno de cuestionar un montón de cosas. Yo hasta ese momento, eh, cuando yo dejé el básquet, mi sueño pasó a ser muy ambicioso desde cuestiones que se consideran éxito de manera externa. Yo quería ser, por ejemplo, el gerente general de una multinacional, no sé, quería ser Mm. Steve Jobs, ¿no? Mm. Y de repente, después de esa experiencia dije, pero ¿por qué quiero ser eso, no? ¿Por qué? O sea, por el estatus, por el dinero, por el poder. Mm. ¿Realmente es eso lo que vale la pena? Y bueno, esa experiencia me marcó tanto que yo volví a la universidad, pero al verano siguiente me volví a ir a hacer una experiencia igual, similar, y al año siguiente la volví a repetir hasta que me gradué, ¿En y cuando diferentes me gradué, lugares? lo hice en el mismo lugar.
pero las experiencias fueron bastante diferentes, porque la gente con la que viví y gran parte de la gente con la que trabajé también Cambió cada. cambiaba, ¿no? Ujú. Cambiaba, sí. Y bueno, cuando me gradué ya esa experiencia no se podía hacer más porque era solo para estudiantes universitarios, así que bueno, ahí entré en lo que es la crisis del cuarto de vida y qué hacer con mi vida, como le pasa a la gran mayoría, ¿no? Porque hasta ese entonces todo es muy planificado. Uno va a la Sí. primaria, después va a la secundaria, va a la universidad, listo, pero cuando se termina la universidad las opciones son infinitas. Ujú. Eh, y bueno, ahí fue cuando tenía las ganas de viajar, pero no tenía el presupuesto, recién graduado, no tenía nada, un peso. Intenté hacer un par de emprendimientos. El primero fue el típico que hace todo viajero que no puede viajar por alguna razón, que es abrir un hostel. Eh, Ah, y, y recibir y a los que cuando, sí pueden viajar. Ah, claro, estar en contacto con el mismo ambiente, pero de local. Y la verdad que cuando lo empecé a analizar, como, digamos, como empecé a armar el plan de negocio, porque yo, digamos, tenía el background de haber estudiado administración, entonces tenía un poco la estructura. eh, la verdad me di cuenta que se necesitaba mucho capital inicial, entonces decidí no hacerlo. Después analicé la posibilidad de abrir un bar y me encontré con muchas trabas burocráticas en mi ciudad. Así que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a lo que estudié y empecé a aplicar a lo que en ese momento eran los mejores trabajos que había para lo que yo había estudiado y el perfil que tenía en Argentina. Eh, Pasé por muchos procesos de selección, todo de compañías muy interesantes, Unilever, Procter Gamble, Quilmes, que no me acuerdo en este momento, bueno, la empresa que es la dueña, eh, Google. ujú. Pasé todas las entrevistas hasta la última y en la última no quedé. Bueno, y en fin, Exxon. Y terminé decidiendo trabajar en Ernst Young, que ahora se llama EY, una empresa bastante grande, bastante conocida, y empecé a trabajar ahí, me mudé a Buenos Aires, porque ahí estaban todas las mejores oportunidades, como en todos los países siempre están en las capitales. Tuve una experiencia muy interesante como inicio de carrera profesional, es supuestamente una de las mejores empresas para iniciar una carrera profesional, ¿Por qué? eh, ¿Por qué es una de las mejores? supuestamente, porque primero que nada tiene mucha, lo que en Argentina llamamos mucha chapa, mucho reconocimiento a nivel internacional. Mm. De hecho, yo hoy en día, con el estilo de vida que tengo tan alejado del mundo corporativo, cuando a alguien le digo que en mi vida pasada trabajaba en Ernst Young, todo el mundo, oh, como, Oh. oh. ¿No? Ajá. Entonces, bueno, esa es una de las razones. Y otra, a decir verdad, es una especie de... Se aprende muy rápido y uno está expuesto a muchas experiencias o situaciones que probablemente en una empresa normal no estaría, porque en mi caso yo trabajaba, o sea, mi posición era consultor de marketing, en realidad era consultor de marketing, ventas y servicio al cliente, eh, y bueno, especializado en la parte más de mejora de procesos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía reuniones con gerentes regionales de empresas multinacionales que si yo hubiera estado trabajando para esa misma empresa, nunca hubiera llegado a poder hablar con esa persona. Mm. Entonces, te da una exposición por ahí bastante interesante. Pero, eh, al mismo tiempo, son empresas tremendamente burocráticas y tremendamente antiguas en la forma en la que piensan. La estructura es muy pesada. Mm. Yo siempre cuento la anécdota que ya a un nivel ridículo, que si yo necesitaba, por ejemplo, un bloc de notas o una lapicera para escribir, tenía que entrar al sistema, hacer un requerimiento al área de suministros, esperar la aprobación, bajar 13 pisos, ir a buscarlo y volver. O sea, ridículo. Sí. Y después nosotros éramos los que le mejorábamos los procesos a los otros. Era como Mm. hasta medio que me hacía ruido eso. Pero estuve un año y decidí que no era lo mío, que estaba, o sea, estaba aprendiendo mucho, estaba expuesto a gente muy capaz, pero no quería pasar mi vida en una oficina. Eh, y estuve a punto de renunciar para irme a vivir bueno, no para irme a vivir, para hacer una experiencia de intercambio de un año en Nueva Zelanda, Mm. que se llama un Working Holiday también, que de alguna manera es como la evolución de estos Work and Travel, es un año. Ajá. Eh, pero justo cuando me estaba por aplicar para la visa, me llaman de una startup de e-commerce
que estaban lanzando en Argentina, todavía no existían, o sea, estaban en otros países. De hecho, en México creo que es un poco más grande, se llama Linio. Ah, de Eh, muebles. Sí. tiene un poco de todo. Es una especie, ellos se hacen llamar el Amazon de Latinoamérica. Mm, Y bueno, pero en Argentina no existía, entonces a mí me pareció un desafío bastante interesante porque era iniciar un proyecto de cero. Yo pasaba de la mega empresa que está en 190 países a algo que éramos 7 personas, pero con mucho funding porque era un fondo de inversión alemán que tenía mucho dinero atrás para hacerla crecer rápido. ujú. Me dejaron elegir la posición en la que quería trabajar, me parecía fantástico. Eh, Sí. y bueno, todo se iba creando sobre la marcha. Entonces, la verdad que me pareció un lindo desafío. Dije, Nueva Zelanda me puede ir en cualquier momento, esta oportunidad es ahora, la vamos a aprovechar. Y de viernes a lunes me cambié de empresa, sin vacaciones ni nada. Ujú. Y bueno, y empezó un proceso bastante interesante también, un desafío bastante grande. Yo tenía mucha más responsabilidad que antes, ganaba un poco más de dinero, tampoco tanto. Y bueno, estuve ahí menos de un año, porque si bien el desafío fue bastante interesante, me di cuenta de que a nivel externo por ahí algunas cosas podían parecer diferentes, como por ejemplo pasé de ir a trabajar vestido formal a ir vestido informal, eh, o pasé de tener un jefe de 50 años a tener un jefe de 29, pero en la práctica, en el día a día, yo seguía estando 10 horas en la oficina todo el día. Ujú. Y eso a mí, y además obviamente reportando a otra persona, entonces eso a mí la verdad no me gustaba, no me llenaba. Y bueno, fue ahí cuando decidí renunciar de nuevo, y dejar ya Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires también es una ciudad muy linda como turista, pero muy complicada para vivir. Bueno, como toda gran ciudad en general, ¿no? Pero yo soy una ciudad que no es tan chica, es 1,5 millones de habitantes, la segunda ciudad más grande, pero me encontré también con un ambiente muy despersonalizado, con gente muy alienada, con gente muy negativa, quejándose todo el día de su vida, pero sin hacer ningún cambio. Entonces, en algún punto me sentí un poco dentro de un ambiente demasiado tóxico. Y Mm, yo tengo clarísimo que uno se vuelve como el promedio de las personas con las que más pasa el tiempo, ¿no? Entonces, si yo estaba todo el día metido ahí, por más positivo que yo fuera, de alguna manera me iba a terminar convirtiendo en lo mismo. Entonces dijo, de acá tengo que salir, sí. como sea. Y bueno, y ahí fue cuando decidí renunciar y decidí empezar a viajar. Eh, no tenía un plan estructurado todavía. Eh, yo ya había abierto el blog. Yo el blog lo abrí cuando apenas me gradué, porque lo abrí 100% como hobby, porque quería compartir esas experiencias de work and travel que a mí me habían cambiado a nivel personal, tan profundas. Ujú. Y fui aprendiendo sobre la marcha, no tenía ni idea ni de redes sociales, ni de nada. Cuando yo trabajaba como consultor de marketing, trabajaba a nivel era muy high level, era muy estratégico para multinacionales, entonces no estaba tan relacionado con lo que puede llegar a ser un emprendedor en el día a día en Internet. Ujú. Eh, Así que nada, el comienzo fue súper lento, y como era mi hobby y tenía mi trabajo paralelo, no le prestaba tanta atención. ¿Cuál era tu Ahora, trabajo paralelo ahí? o Ah, sea, lo de seguías, ajá, seguías en claro, otro. lo de las dos Pensé que empresas. ya te había sido. Ok. Y cuando me fui, dije, bueno, ahora justamente no tengo trabajo paralelo, entonces ¿Qué hay hiciste? que ¿Ahorraste? meterle. ¿Ahorraste y te fuiste con dinero ahorrado o qué? Sí, al inicio yo empecé con ahorros. Yo soy muy estructurado y muy sistemático con las finanzas personales. Mm, Yo apenas, bueno, desde toda la vida en realidad ahorro, pero apenas empecé, digamos, porque claro, yo, digamos, empecé a trabajar como cuando jugaba al básquet cobraba pero trabajar más ujú, a los 18 o 19 años, ¿no? Entonces, cuando empecé ya más mi carrera profesional, sería después de graduado, eh, desde casi el primer mes o al segundo o tercer mes, no solamente ahorraba, sino que empecé a invertir. mm, Y empecé a invertir primero en bonos, después en acciones, pero siempre tratar de invertir en la bolsa, montos chicos, pero siempre de manera sistemática, todos los meses,
Ajá. decidía, por ejemplo, no sé, el 40% de mi sueldo este mes, no, primero pago todos los costos fijos, después el 40% lo voy a invertir y con lo que me queda, como sea, por más que signifique que no puedo salir nunca, ni a comer, ni a bailar, ni nada, ni a hacer nada, yo voy a vivir hasta fin de mes con eso, siempre, religiosamente, sistemático. Entonces, bueno, aunque los montos no eran grandes, durante 2 años eso va sumando, además las inversiones, por suerte o por lo que sea, me fue muy bien. Entonces, Ajá. eh, tenía así un capital que no solamente eran ahorros, sino que seguía creciendo también, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, empecé a viajar con eso y bueno, obviamente lo empecé a gastar, pero 2 o 3 meses antes que yo renunciara, pasó algo muy loco que fue que un artículo de mi blog se viralizó Mm. y yo en ese momento recibí algo así como, ¿De qué hablaba ese artículo? hablaba sobre cómo los work and travel me habían cambiado la vida. Era un artículo muy personal que hoy en día lo leo y ya no creo que sea tan bueno, pero en ese momento era bastante profundo, ¿no? Mm. Eh, yo de alguna manera evolucioné con cómo escribo, ¿no? Pero, y a la gente le llegó mucho porque el título era medio, sin darme cuenta, honestamente no me di cuenta, el título era, no voy a decir clickbait, pero era medio como que la gente no se esperaba lo que veía, lo que Mm. venía después. Entonces, la mayoría de la gente se sorprendía y justamente con esa sorpresa era que después lo terminaba compartiendo. La cuestión es que yo en ese momento recibía 60 visitas por día y recibí 30.000 en un día. Cosa que no recibo hoy, ni, ni en un mes. Entonces, eh, Oye, dime una eh, cosa, ¿cómo se siente que algo que haces se viralice? yo no lo podía creer, no lo entendía. De hecho, yo en ese momento todavía no le prestaba mucha atención a las redes sociales y me explotaron todas las redes sociales. Ujú. Eh, Me pasé una noche entera sin dormir, me fui directo al trabajo porque me quedé respondiendo mensajes y comentarios. Yo siempre respondo absolutamente todo. Y tenía, no sé, cientos y cientos de comentarios en un día, no lo podía creer. Eh, y además no estaba preparado, porque en ese momento yo no le prestaba tanta atención, era simplemente un hobby, ¿no? Ujú. Eh, pero ¿Estabas eh, feliz o cómo estabas? eh, estaba súper feliz, pero no tanto por el logro de que un contenido mío se haya viralizado, sino por la respuesta de la gente. Hoy en día, si uno va a ese artículo y lo lee, los primeros comentarios, que prácticamente son todos de la misma hora o del mismo día, eh, gente al nivel de gente que llegó a decir que había llorado por leer el artículo y Mm. yo Oh. no lo podía, en ese momento no lo podía creer, o sea, no podía entender cómo simplemente con palabras yo podía tener esa llegada, ¿no? Ujú. Eh, entonces sentí dos cosas, sentí primero, y además fue la primera vez que 2 o 3 empresas se acercaron a mí con una propuesta relativamente interesante, que al final no terminó en nada, al final no se llegó a ningún acuerdo, pero yo en ese momento sentí dos cosas. Por un lado, sentí que había una oportunidad que podía llegar a aprovechar si trabajaba más. Ujú. Y por otro lado, sentí que tenía un arma muy poderosa en las manos y que estaba en mí cómo usarla, ¿no? Mm. Entonces, fue ahí cuando decidí empezar a prestarle un poco más de atención, pero nunca al 100% de ir con todo, porque a la vez en ese momento yo también necesitaba como un break, necesitaba desintoxicarme de toda esta experiencia de vivir en Buenos Aires y corporativo. Entonces, al principio cuando empecé a viajar, eh, compartía lo que hacía así, pero no tan intensamente, no me lo tomaba tan en serio todavía. Y bueno, empecé a viajar. En ese momento creo que me fui a Europa 2 meses, fue mi primer viaje a Europa, tenía 25, 26, y me fui a Europa 2 meses, volví y la experiencia fue tan linda que no había pasado un mes y ya me había comprado otro pasaje para volver a Europa. Y ya con 8 meses, la vuelta dentro de 8 meses, pero ya planeando perderla. O sea, no me interesaba. Eh,
Y ahí sí dije, por más que por ahí seguía teniendo ahorros y las inversiones se iban relativamente bien, algo tengo que hacer, ya, ya no se puede vivir indefinidamente de Sí. esto. Ajá. Entonces ahí sí ya le empecé a prestar un poco más de atención. Justamente estuve en una experiencia de viaje muy, muy fuerte para mí, que fueron los 2 primeros meses de ese viaje, porque conocí a un chico el primer día del viaje que de alguna manera cuando me contó lo que él tenía como proyecto, yo me terminé sumando, que era viajar a dedo desde Turquía a China y solamente con $10 por día, incluyendo todo. Y yo en ese momento me pareció una locura, pero me pareció súper interesante y un lindo desafío y decidí sumarme con él, no hasta China, pero sí por los primeros 2 meses. Hicimos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán. Y para mí ese viaje me cambió también muchísimo, porque fue un viaje donde yo me enfrenté a un montón de cosas muy, muy nuevas para mí, ¿no? Ujú. Viajar, creo que en México se dice ride, De aventón, sí. de aventón, durante 2 meses y fue súper interesante porque fue un viaje que por ahí la mayoría de la gente puede considerar como muy extremo, no solamente por viajar de aventón, sino también por el presupuesto que teníamos. Pero hoy en día, habiendo viajado mucho más, normalmente cuando a mí me preguntan en general sobre los viajes, siempre termino hablando de las experiencias que tuve durante esos primeros 2 meses, porque tuve muchos encuentros con niveles de hospitalidad que nunca hubiera ni siquiera imaginado, ¿no? Eh, Sobre todo en Irán, que hoy en día yo lo considero mi país favorito y que cuando lo digo la gente me mira raro, eh, lo considero mi país favorito más que nada porque el nivel de hospitalidad de la gente es tan loco que es casi que incomprensible para una mentalidad occidental como la nuestra. Es un nivel de hospitalidad que dan tanto sin esperar nada a cambio que uno no lo puede comprender. Ujú. Eh, Nosotros tuvimos 3 semanas y la mitad de los días, de los 21 días, 10 días, dormimos en casa de gente random que conocimos en la calle, caminando y que nos invitaron a dormir en su casa simplemente porque nos vieron que éramos extranjeros a ese nivel. Y nos presentaban a la familia y nos llevaban a la casa de los amigos y todo, ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, esa de derribar prejuicios de alguna manera se convirtió también en algo que no solamente quería para mí, sino que en algún punto quería empezar a compartir. Mm, Entonces, a partir de esas experiencias, decidí ya no solamente, y no solamente enfocarme en transmitir los viajes per se, sino en que siempre todo lo que yo transmita tuviera un mensaje más profundo. Y eso hace poco, yo diría 1 año, 6 meses, lo estoy haciendo aún mucho más consciente que antes, ¿no? De hecho, me abrí hacia otros temas y no solamente viajes, porque de alguna manera cuando me fui metiendo cada vez más y profesionalizando más como blogueor de viajes, como influencer de viajes, se le quiera ujú, llamar, ujú. me encontré con una industria muy, muy superficial y muy egoísta y con mucha trampa, con mucha ¿Cómo qué gente trampa? que, Ajá. mucha gente que es fake, o sea, mucha gente que no es transparente con lo que comunica, mucha gente que por ejemplo, no tiene seguidores que sean reales o los consigue Ah, haciendo atajos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo quiero ir absolutamente, o sea, quiero ir en contra de eso y ser lo más transparente posible y comunicar la realidad porque, nada, porque, o sea, yo lo hago, no lo hago por mí, lo hago para la gente, ¿no? Como que de ujú, alguna manera me di cuenta que mi misión era como tener un impacto positivo en la mayor cantidad de gente posible y aprovechar esto que dije antes, que descubrí que esta herramienta tan poderosa que tenía, ¿no? De comunicación. Entonces, sigo comunicando mis viajes porque, bueno, es lo que hago, pero
ya ahora toco también otros temas. Entonces hablo de entrepreneurship, hablo de minimalismo, hablo de marketing digital, hablo algo de finanzas personales también, un poco más básico porque no a todo el mundo le interesa, pero también algunos consejos que por ahí son pilares que contribuyen al estilo de vida que yo llevo o en general a tener más libertad en la vida, en lo que Ujú, cada uno quiera hacer. Eh, y ya no solo, esta es la fotito linda de la playa en la que estuve hoy y listo. ujú. Pero De bueno, hecho, eso te iba a eso es un preguntar, poco. que nos contaras cuál es, cómo entiendes tú el minimalismo, porque muchas veces la gente piensa que, bueno, no sé, creo que aquí en México tienen una mentalidad así como más bien ideas erróneas al respecto del minimalismo. A veces parece que minimalismo es muy poco, pero lo que hay muy pretencioso, o al revés, o sea, de plano vivir casi pues no sé, muy limitado, con mucha escasez, con casi nada de lo que quieres lo puedes tener, porque, ¿no? Entonces realmente creo que cuál es el balance de alguien que viaja y que tiene como una abundancia de experiencias, pero más bien se deshace de todo lo que le estorba. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el minimalismo es, digamos, una filosofía que preona el tema de eliminar los excesos en la vida para poder realmente enfocarse en lo importante. Y partiendo de esa definición, el resultado es absolutamente personalizado. No existen Mm, reglas universales que apliquen a todo. Para mí algo puede ser muy útil y para otro puede ser un exceso, y para mí algo puede ser muy importante y para otro no. ujú, En mi caso personal, yo en algún punto llegué a darme cuenta, no solamente por mi estilo de vida, sino en general, de que yo no necesitaba todas las cosas que tenía. Yo por esas sucesivas temporadas trabajando en Estados Unidos, había, me había, eh, ¿cómo puedo decir?, contagiado con el consumismo americano ujú. y había comprado muchas cosas, sobre todo mucha ropa. Eh, y en un punto dije, cuando empecé a invertir, dije, esto no tiene sentido. Es un activo físico que no estoy utilizando y que lo puedo convertir en dinero y además invertirlo para que me genere más dinero para poder hacer lo que quiero, que en realidad es viajar. Entonces dije, no tiene, Mm, racionalmente ni siquiera tiene, o sea, no tiene sentido. claro. Entonces empecé a pensar así con respecto a muchas cosas, pero como te digo, es algo muy personal porque depende cuál sea la prioridad de cada uno, qué es lo importante para cada uno. ¿Qué cosas tienes tú que son muy importantes para ti tener? O sea, ¿qué cosas se volvieron tus esenciales? ¿Qué traes en tu mochila personal? Eh, a ver, yo tengo, en mi mochila tengo ropa como para una semana, 10 días, pero para todos los climas. O no, no sé si todos, pero desde 0 o -5 hasta, bueno, 40, lo que sea, ¿no? Hasta bikini. Em, sí, sí, como ahora que estoy en la playa. Ah, Pero yo diría que de todo eso no lo considero importante. Yo, digamos, si a mí una polera o un short se me rompe, voy y me compro otro. Como que no tengo una conexión emocional mm, con esas cosas, ¿no? ujú, Eh, y por cuestiones funcionales, de lo más importante que tengo es, bueno, la laptop, la computadora, el celular. Creo que el celular es lo más importante de todo. ujú, De hecho, paso demasiadas horas en el celular. ujú. Y no sé, bueno, en mi caso porque viajo, el pasaporte es fundamental. Sí, Y, y nada, y la billetera, las tarjetas de crédito, pero nada más. O sea, todo lo demás podría no tenerlo y la experiencia es la misma, ¿no? ujú, Eso obviamente por el estilo de vida que en este momento tengo yo. El día de mañana, si yo decidiera eh, tener una casa y vivir ahí, obviamente, bueno, ujú, las necesidades serían mucho mayores, ¿no? Hoy en día, como soy un poco más nómade, esas cosas más de una vida más fija no las ujú. veo como una necesidad. Claro.
Ok. Oye, bueno, y ahora sí cuéntanos de cómo le haces, o sea, cómo funciona tu blog, cómo puedes monetizar tu estilo de vida o tu opinión. Porque creo que es fascinante esa parte, o sea, que todo lo que has aprendido, todo lo que te das cuenta con tus experiencias, esta evolución de tu conciencia, lo que te importa, lo que no te importa y así, ¿cómo poder monetizar eso? Bien. Yo tengo varias fuentes de ingreso, ¿no? Y son muy variables. Todas son variables, para empezar. O sea, no tengo un salario fijo a fin de mes, no tengo un ingreso fijo. Em, y normalmente la ponderación de cada una dentro del ingreso total va variando. O sea, hay meses que de repente, no sé, gano más como trabajando con marcas, hay meses que gano más con una inversión o lo que sea, ¿no? Pero en general, las fuentes de ingresos son, en importancia, la más importante, yo trabajo como consultor de marketing, entonces tengo freelance, entonces tengo clientes que normalmente son, bueno, algunas son empresas grandes, pero si no, más emprendedores o empresas más chicas, donde les ayudo a crear o posicionar o mejorar el posicionamiento de su marca online. Más que nada, o sea, si entrando en detalle, es más que nada en marketing de contenidos o influencer marketing. Yo Ujú. por ahí he encontrado que cuando empecé a meter, sobre todo en la industria de, bueno, en el influencer marketing, me di cuenta que hay una brecha gigantesca de conocimiento. La mayoría de las empresas no saben nada. Eso es lo que da lugar a que tanta gente fake pueda generar ingresos. Ujú. Entonces, yo de alguna manera me posiciono en el medio, sobre todo en el vertical de travel, y voy a la empresa y le digo, mira, parece que no entiendes nada, si querés yo trabajo de filtrarte los influencers y traerte los buenos que realmente te van a traer buenos resultados. Entonces, eso lo vi como una oportunidad, lo hago para algunas empresas y, ¿Esas y empresas son de dónde las sacaste? ¿O cómo te eh, a- conocer? Ajá. la mayoría son empresas con las que yo tengo algún tipo de relación, ya sea porque he trabajado o porque los he visto en algún evento, Mm, como creador de contenidos primero, y después yo le hago como un upsell y le digo, bueno, ahora que ya, o sea, hago lo mejor posible con la colaboración conmigo directa, y después que todo sale bien y que ujú, le entrego, por ejemplo, un reporte de resultados de la colaboración que yo hice con ellos, le digo, mira, si querés yo te puedo ayudar, porque yo tengo tal background, bla, bla, bla. ujú, Me ayuda un poco como la experiencia previa de haber sido consultor de marketing y de alguna manera de haber estado del otro lado. ujú. Porque muchas veces los creadores de contenido les cuesta ponerse del otro lado, les cuesta ponerse de lo que quiere la empresa. Y como yo estuve del otro lado, para mí es muy fácil. Entonces, pero Mm, como ahora estoy de este lado, me es muy fácil estar en el medio. Entonces, claro. a la empresa le conviene que yo reclute los influencers porque yo voy a ser más efectivo, porque yo no soy una empresa que les quiere vender algo, soy un par que Ujú, les recomienda una oportunidad. Y al influencer a mí me cree más que a una empresa. Entonces, como que aceito esa relación, ¿no? ujú. Eh, y bueno, y después cuestiones más ya puntuales que puedo llegar a dar capacitaciones de Instagram o de Facebook o cosas así, pero más ad hoc, no tengo nada escalable, ¿no? Ujú, Eh, Eso con respecto a la parte de todo lo que sería, digamos, consultor de marketing o branding. Después, como creador de contenido, por ahí trabajo con marcas, creando contenido sponsoreado. Hoy en día no estoy más enfocado en el blog, así que la mayoría es, digamos, en las distintas plataformas sociales. ¿Qué significa eso en sencillo? Y puedo vender una foto de Instagram donde menciona a una empresa, una stories en Instagram, un post en Facebook, mm, tweets, lo que sea, ¿no? ¿Por qué me pagan? Porque son empresas que de alguna manera quieren llegar con su mensaje, o su producto, o su servicio a mi audiencia, ¿no? Entonces es mejor para ellos llegar a través mío porque yo le transmito la confianza que ya tienen los lectores. Oye, ¿y eso cómo se consigue? O sea, esas marcas te buscan a ti o tú has tocado puertas por ese lado. Eh, las dos cosas, pero mi recomendación siempre es contactar a morir. Eh, Mm. Porque a menos que sean muy, muy grandes, y el ejemplo de México, a menos que sean Alan por el mundo o Luisito Comunica, es muy, es muy difícil que todo el día te lleguen propuestas. Te pueden llegar de vez en cuando,
pero es muy difícil que te lleguen todo el tiempo. Entonces, hay que salir a contactar, obviamente con una idea detrás y digamos, con marcas o a marcas que estén alineadas con lo que uno hace, no es cuestión de salir a enviar mails así a lo loco. Ujú. Eh, y tratando de, digamos, de manejar un volumen de trabajo con marcas que no afecte a la audiencia también, ¿no? Porque de repente si uno se vuelve Un una, comercial eterno. claro, un comercial, no sirve de nada, o sea, va a perder a la gente que Sí, en tu definitiva audiencia es va a decir, Francisco cambió, no sé. totalmente, y que es uno de los principales errores que le pasa a la mayoría de los influencers cuando empiezan a crecer. Eh, Se Mm. empiezan a vender demasiado y la gente dice, pero yo no veo más televisión porque justamente no quiero las tandas comerciales y ahora tus stories son como una tanda comercial. Oh. ¿No? Entonces, pero bueno, yo creo que es algo muy nuevo y la oportunidad es gigantesca, es enorme y esto recién empieza. Entonces, es normal que haya eh, todas estas brechas de conocimiento o estos errores o estas cosas, ¿no? Pero Ujú. me parece algo súper, súper interesante. Yo, en general, soy un apasionado de comprender el comportamiento humano, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo que yo trabajo de eso. Marketing es comprender el comportamiento humano para generar acciones que modifiquen esos comportamientos. Y esto de las redes sociales y tener una plataforma donde creo contenido y la gente de alguna manera da feedback a diario, es como un gran experimento para mí. Yo cada post que hago, para mí es como un experimento, analizo cómo es la reacción de la gente para adaptarme para el siguiente y mejorarlo, ¿no? Ujú. ¿Cuál es ahorita la plataforma, la red social que más usas o que más resultados te da en tus experimentos? La que más uso en este momento es Instagram. eh, y la que más quiero crecer es YouTube, que inicié hace poco, pero las más grandes siguen siendo el blog, que hace como un año que no hago prácticamente nada, pero funciona casi solo, y Facebook, que contrario a lo que la mayoría dice, a mí siempre me ha ido muy, muy bien. A pesar de que no le doy tanta bolilla, siempre me ha ido bastante, bastante bien. Pero en cuanto a tiempo, que yo lo mido y todo, Instagram por lejos es donde hoy estoy más Ujú. enfocado, porque yo soy de la idea de que yo no puedo exigirle a la gente que consuma mi contenido donde yo quiero, sino que yo tengo que estar donde la atención de la gente ya está. Mm. Entonces, mi público objetivo hoy en día está todo el día en Instagram. A mí me sorprende, a mí me parece, yo no puedo creer, o sea, no sé qué hacen con sus vidas, pero yo subo, Pero ahí yo están. subo, pero ahí están, o sea, yo subo una story y hay veces que hay 500 personas en los primeros 30 minutos que la vieron, y yo, ¿qué, qué están haciendo tanto el día conectado? Pero sí, esa es la que hoy en día más tiempo paso. Oye, ¿y qué opinas de Instagram TV? ¿Crees que vaya a darle buena pelea a YouTube? La verdad, para ser honesto, no me he metido tan en profundidad. Me Ujú. parece interesante. Mucha gente critica a Facebook, pero a mí la verdad me parece bastante inteligente esto de copiar absolutamente todo, todo de otras plataformas. Ujú. Eh, pero me parece que es complicado porque YouTube no es lo mismo que Snapchat. Snapchat es más fácil de voltear. YouTube es Ujú. YouTube y además es Google. Entonces, Ujú. tiene una espalda un poco más grande y además yo creo que de alguna manera YouTube es la plataforma, es la más difícil para crecer rápido, pero es la más fácil para generar a alguien con una audiencia muy como enganchada, ¿no? Mm. Los youtubers, y en México ni hablar, el movimiento de youtubers en México, yo fui a una conferencia en Guadalajara, no lo podía creer, hablaban solo de YouTube, las otras redes ni le prestaban tanta atención. YouTube es una red social muy potente. Mm. Si realmente Facebook quiere competirle solo con Instagram TV, yo creo que no tiene chances, pero sí entiendo el movimiento porque, claro, como decíamos antes, toda la atención de la gente está en Instagram, entonces agregarle un feature más para que la gente pase más tiempo en la app tiene sentido.
Ahora, si va a llegar a poder competir con YouTube o no, no lo sé. Yo creo que al menos en el corto plazo, la recepción desde el punto de vista de los creadores de contenido no ha sido tan buena. O al menos en mi nicho, ¿no? Al menos en travel, Sí. la gente sí genera contenido, pero no lo ve tan relevante, al menos por ahora. Ujú. Oye, y pasando a otro tema, porque bueno, ok, tú ya nos contaste que hablas de travel, pero hablas de muchas otras cosas más, todo como tú procesas tus experiencias de los viajes. Pero, por ejemplo, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que dice, ok, me encanta viajar también, o quiero viajar también, pero como que ya existe gente que hace esto, que habla de esto desde todas las perspectivas posibles, entrar a traer a la mesa otra vez a alguien que hable de viajes, lo ven como ya muy complicado. ¿Tú qué le aconsejarías a esta persona? ¿Sí ya está saturado de personas que viajan o hay espacio para más? Yo creo que lo primero que tienen que pensar es cuál es el objetivo de lo que quieren hacer. Porque si realmente lo que quieren es solo viajar, yo no les recomendaría que sean bloggers de viaje o que creen contenidos de viaje. Es muchísimo más fácil enfocarse en lo que ya son buenos y vender eso como un servicio. Mm. Por ejemplo, yo hace muy poquito, y es uno de los ejemplos que doy siempre en las charlas que a veces doy en universidades, hace poco conocí un chico, estábamos literal subiendo Machu Picchu y empezó la típica conversación que suelo tener con alguien que conozco por primera vez: ¿a qué te dedicas? Cuando digo que viajo me preguntan cómo lo puedo hacer. Entonces, mi primera pregunta fue, bueno, pero ¿en qué sos bueno? Y él me dijo, yo estudié recursos humanos. Y le dije, no, no me interesa qué estudiaste, ¿en qué sos bueno? ¿Cuál es tu fortaleza? Y lo pensó un rato y me dijo, yo creo que soy muy bueno mejorando los currículums de la gente. Y le dije, bueno, ahí tenés, es una gran oportunidad. Toda persona quiere que le mejoren el currículum para poder acceder a un mejor trabajo. ¿Por qué no vendes eso? No, pero no sé cómo hacerlo, porque en mi pueblo nadie va a pagar. Pero tu mercado no es tu pueblo. Vendelo en Buenos Aires, vendelo en otra ciudad. Ah, sí, tenés razón, ¿y cómo? Y bueno, no sé, créate una página web, las redes sociales, etcétera. Y bueno, y ese chico, yo nunca más lo vi. Lo mencioné un par de veces como caso, así, genérico, en un par de charlas, y de las charlas solamente, un minuto. Que lo mismo que acabo de contar, le salieron como 4 o 5 clientes y hoy en día ya inició como un emprendimiento de eso, ¿no? Entonces, es mucho más fácil eso, enfocarse en lo que ya son buenos, que Ujú, pretender generar ingresos generando contenido de viajes. ujú, Sea lo que sea. Yo creo que en lo que hay que enfocarse es en buscar mercados en los que lo que ustedes sean buenos sea escaso. Entonces, por eso se lo pueda vender no solamente fácil, sino por un buen precio. Entonces, por ejemplo, lo que yo contaba antes, yo veo que hay una brecha muy grande de conocimiento en influencer marketing. Entonces, yo me meto ahí porque sé que no hay mucha gente que lo sepa, ¿no? Pero además, yo digo, no voy a hablar con una empresa argentina porque está muy atrasado en marketing, en Latinoamérica en general. Voy a hablar con una empresa de Estados Unidos. mm, Entonces, no solamente hay escasez, sino que además es un mercado que me va a pagar bastante bien. Entonces yo creo que hay que hacer un poco ese proceso de tratar de enfocarse en lo que uno es bueno, en las fortalezas de uno mismo, y después tratar de paquetizarlo de alguna manera, de pensarlo cómo venderlo, y tratar de buscar un mercado donde eso sea valioso. ujú, El problema que yo creo que tiene mucha gente es que no considera su fortaleza como algo que sea vendible. ujú. Y normalmente es por las estructuras mentales que nosotros tenemos. Pero en realidad hoy en día, gracias a Internet, que uno se puede conectar con cualquier persona en otra parte del mundo, Como tú y uno yo. nunca, tal cual, sí, uno nunca sabe qué puede valorar la otra persona. De Ujú, repente, en lo que son buenos es en conocer mucho sobre la selección mexicana de 1980 a 1990. Y hay una persona que quiere aprender de eso. Y le pueden, ujú. le pueden vender ese conocimiento. No sé, Claro, cualquier cosa. sí. Entonces, mi recomendación sería, enfóquense en eso, enfóquense en lo que ya son buenos. Es mucho más fácil que aprender algo de cero.
A la par, si quieren, compartan las experiencias de viaje, pero no inicie, o sea, no crean que porque hay bloggers de viaje y han logrado monetizar y vivir de eso, que la mejor solución es esa. Esa es una más de todos los que hay. Ujú. Esa sería mi recomendación. Ok, padrísimo. Oye, y ahorita que hablabas de esto, de que tú sabes de cómo se maneja las carreras de influencers y cómo monetizan y tal, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que quisiera ser un influencer? O sea, que ahorita dice, bueno, sí, yo me encanta el fitness o me encanta, no sé, este estilo de comida y quisiera ser influencer en este rubro, pero me siguen Sí. 300 personas. ¿Cómo hago de este conocimiento personal o de mi visión de la vida o de esta corriente? ¿Cómo hago que mi audiencia crezca para eventualmente ser influencer yo y que me patrocinen marcas y este tipo de cosas? ¿Cómo se empieza eso? Sí. Yo creo que lo primero, y esto es antes de empezar, o si empezaron antes de implementar cualquier estrategia o táctica, es tienen que crear contenido alrededor de lo que les gusta y les apasiona. Porque es algo muy difícil de hacer, digamos, es muy difícil de lograr. Entonces, si no les gusta sobre lo que están generando contenido, lo van a abandonar antes. Mm, No, digamos, esto no es, yo diría que no es una carrera que se tiene que hacer por el dinero, se tiene que hacer eh, por las ganas de poder trabajar, de compartir lo que te gusta, que es muy mm, diferente a hacerlo solo por el dinero. Y ujú, otra cosa muy importante es que tienen que entender que esto es algo de largo plazo. O sea, no es que, o sea, no esperen que el primer mes generar dinero, ni el primer año, ni depende. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, perfecto. Pero la realidad de la mayoría de la gente es que tarda años. Entonces, después de entender esas dos cosas, ahora sí, las recomendaciones más prácticas, yo creo que una de las cosas muy importantes es al margen de la cantidad de seguidores, tienen que cuidar mucho su comunidad, su comunidad tiene que ser la prioridad, tienen que contestar absolutamente todos los mensajes, por más tonto, por más lo que sea que parezca el mensaje, tienen que contestar todos, hasta desde un punto de vista táctico, si contestan el mensaje es una interacción más y van a tener más alcance, y etcétera, pero eso es otro tema. ujú. Háganlo primero porque les interesa a la gente. Sí. Eh, y, y creo que tienen que generar, deberían enfocarse en una o dos plataformas, al inicio sobre todo, si no tienen capacidad para generar más contenido. Si tienen la capacidad, generen en todas las que puedan. Mm, Eh, y piensen un poco qué mensaje quieren comunicar detrás. Evalúen qué es lo que hay ya en el nicho en el que ustedes van a entrar y piensen cómo le pueden dar una vuelta para no ser uno más. Eh, ya el solo hecho de pararse a pensar qué quieren comunicar ya es una ventaja por sobre el 99% de la gente que genera contenido. La mayoría de la gente genera contenido así y comparte lo que sea y ya está. Y ujú, a alguna gente muy famosa que tiene apalancamiento de otras plataformas le funciona. Si estás en la televisión, por más que tu contenido sea estúpido, te funciona. ujú. Pero para la gente normal, no. Entonces, hay que de alguna manera ser diferente, por más que ya se haya elegido un nicho. Y después, tener consistencia. Yo creo que hay que generar contenido, si se puede, todos los días en todas las plataformas. O sea, todo lo más que se pueda hay que hacer. Ujú. Eh, ¿Tú y cómo te después, organizas para ir posteando tu contenido? ¿Tienes algún tipo de disciplina o algo así? ¿O simplemente dejas que pasen tus días conforme se te antoja? estoy en el proceso de organizarme bastante más. Ahora he contratado dos personas. Una que es un poco más como asistente y comodín que me ayuda con un poco de todo. Ujú. Y otra persona que está más enfocada en editar videos de todo tipo para YouTube y después hace adaptaciones para Stories, para Facebook, etcétera. Entonces ahora me está sacando mucho la parte de ejecutar, sobre todo de videos que yo Que tú no los soy haces en bueno. crudo y los mandas y ya.
No tengo idea, claro. Ajá. Yo siempre digo lo siguiente, yo no soy ni el que mejor escribe, ni el que mejor fotos saca, ni el que mejor videos hace, pero hago todo y además de eso creo que yo me diferencio por el mensaje, más que por la calidad técnica del contenido, ¿no? Por ahí, por la transparencia que tiene el mensaje en comparación con otra gente que hace algo similar. Ujú. Entonces, yo les diría que traten de enfocarse de nuevo en lo que son buenos. O sea, si son el que mejor saca fotos, perfecto, enfóquense en plataformas más visuales, enfóquense en eso, pero tengan en cuenta que cuando la única diferencia que ustedes tienen es la calidad técnica del contenido, van a pasar a competir en otra categoría. Por ejemplo, yo no compito con un fotógrafo de viajes. El fotógrafo de viajes me va a ganar siempre en cuanto a las fotos. Ahora, él va a competir con los mejores fotógrafos del mundo. Mm. Entonces, la va a tener mucho más difícil que yo, que en realidad yo soy yo mismo. Entonces, como que de alguna manera, hace poco hice un video sobre el tema y es que el mejor nicho que existe es ser uno mismo, porque Mm. nadie lo puede hacer mejor. ¿Y qué le aconsejarías a alguien que no sabe cómo llegar a ese nivel de autenticidad? O sea, como que de repente algo pasa, que estamos en el teclado o estamos frente a la computadora y perdemos ese sentido del humor o ese tipo de cositas que nos hacen ser nosotros y terminamos, no sé, escribiendo más formal de lo que hablamos o no sé, perdemos esta toque humano cuando nos enfrentamos al teclado o al medio, ¿no? El medio en el que nos vamos a expresar. ¿Cómo le hacemos, o cómo le hace nuestra audiencia que está empezando a querer armar un proyecto individual o a querer poner así como que allá afuera nuestras ideas y no sabes cómo ponerte en contacto con tu interior? ¿Cómo le haces tú? Yo, Aconséjanos. cre- yo creo que eso, fundamentalmente, yo diré que eso es miedo, pero es miedo a cómo te pueden juzgar los que van a consumir tu contenido. Ujú. Porque la mayoría de la gente se conoce a uno, la mayoría de la gente se conoce, la mayoría de la gente sabe lo que es. El problema es que tiene miedo a enfrentarlo y miedo a mostrarlo. Eh, pero a mí no, o al menos este es mi punto de vista, ¿no? Yo no creo que haya por ahí una técnica que se pueda aplicar para uno ser más auténtico, ¿no? Por ahí, no sé, lo que puede funcionar es pensar que del otro lado no hay nadie. Y de repente simplemente escribir como si uno estuviera escribiendo su diario personal. Eh, o, Ajá. o hacer un video como si le estuviera hablando al mejor amigo o a la madre. Y después, bueno, obviamente va a haber un feedback, si se tiene una audiencia considerable o enganchada, va a haber un feedback que va a haber que saber manejarlo, ¿no? Pero creo yo que la mayoría de las veces la gente no es auténtica por el miedo a ser juzgado. Pero en realidad, si uno lo piensa desde un punto de vista estratégico y hasta de negocio, es una, es, a largo plazo es un error bastante grande. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en mi nicho, que es lo que yo más sé, en el tema de viajes. Últimamente todos los posts que publican en sus blogs son 25 cosas que hacer en la Riviera Maya, los 10 mejores cenotes en Yucatán. ¿Y qué pasa? Cuando uno escribe así tan genérico, eh, uno de alguna manera se comoditiza, pasa a competir con los otros 500 bloggers de viajes que escriben lo mismo y además compite con TripAdvisor y con Skyscanner y que es imposible, o con Lonely Planet, que es imposible ganarle. En Claro. cambio, si uno escribe algo súper personal, escribe el día que me caí en un cenote y casi me rompo, cualquier cosa, casi me rompo la cabeza, cualquier cosa, Sí. eso por ahí, desde el punto de vista técnico, de posicionamiento web, de SEO, va a posicionar menos, porque la gente no va a buscar el día que me caí en un cenote. Pero la conexión con los que lleguen a leer ese artículo va a ser mucho mayor. En el otro no hay conexión. Ujú. Sí. Ok, sí, totalmente, de acuerdo contigo. Muy bien. Ah, ya me pusiste a pensar, porque yo un día brinqué en un cenote. De hecho, lo he compartido en este.
en este podcast. Para los que no lo han escuchado y quieren saber de qué estoy hablando ahorita, un día fui justo ahí por Tulum, a un cenote que se llama la Gruta del Edén. Y a mí no me gustan las alturas. Bueno, no me dan miedo las alturas, pero si se trata de brincar, pues sí me da miedo, ¿no? Entonces, era un cenote, era como una altura, no sé, unos 10 metros o algo así, que para mí era muchísimo, pero para la gente que le gusta brincar, pues no es tanto. Entonces, mi entonces novio me dijo, ay, vamos a brincar. Y yo le decía así como, no, brinca tú. No, pero es que nunca te vas a acordar de este momento y brincas y no, esto, en el paso de los años, ni te vas a acordar que estabas aquí. Total, ¿no? Dije, bueno, ok. Entonces ya subí y cuando estaba ahí arriba, la verdad, me moría de miedo. O sea, yo estaba a punto de brincar y varias veces me eché para atrás de que no, no, espérate, no. Y él me decía, es que no hagas eso, o sea, si ya te vas a aventar tienes que brincar, porque si te arrepientes en el borde, ahí es donde pasan los accidentes. Y no sé qué, ¿no? Y yo, ok. Total, me dijo, ya, o sea, voy a brincar y si tú no brincas, me voy a enojar. No, pues, vale. Entonces ya brinqué. Cuando caí al agua, la verdad, todo muy bien, no me dolió nada, no me pasó nada. Pero entonces salgo del agua y lo primero que me dice fue, ¿qué tal? ¿Te gustó? Y le dije, sí, porque sí, sí me gustó, ¿no? Yo, sí, 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 estuvo padre. Y me dice, otra vez. Y en ese instante que caí, pues dije, ok, otra vez, ¿no? En ese momento, 2 segundos, Bien. ¿no? Pero en cuanto subí, le di la vuelta al cerrito ese que hay que trepar para... me construyó la misma cantidad de miedo, la misma, como si nunca lo hubiera hecho jamás. Entonces, yo decía, ¿qué onda? Y me decía, lo acabas de hacer, ¿te gustó? O sea, pasaron 2 minutos. Y yo, ok, se me volví a aventar, salgo del agua y me dice lo mismo, ah, ¿qué tal? Y yo, bien, bien, otra vez. Y yo, ok. Entonces ya no, otra vez subimos el mugrento cerrito y de repente me dice otra vez, brinca. Y yo, otra vez la misma cantidad de miedo que te lo juro que yo no lo podía entender. Era como, lo acabas de hacer 2 veces, ¿qué te pasa? Y yo, no sé. Total, ya nos cerraron el cenote para el después del tercer brinco, entonces ya nos fuimos. Pero esa experiencia la he contado un montón de veces porque me dio muchísimo aprendizaje. Que yo decía, ¿cómo puede ser que se construya la misma cantidad de miedo a través de hacer algo con todo y miedo, experimentar, que es seguro, que te gustó la sensación, que no te pasó nada, y de todos modos se genera la misma la misma cantidad de miedo ante algo que no estás acostumbrado, ¿no? Y entonces ya después lo he pasado a muchas pláticas que doy, muchos episodios, muchos consejos que me dicen, es que me da miedo hablar en público o me da miedo atreverme a hacer esto, ¿no? Digo, es que es con la práctica, no por hacerlo una vez con miedo, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a escuchar, cuando si te da miedo, hazlo con todo y miedo. Se dice fácil, requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Y de mucha presión social, pero lo haces, ¿no? Pero de todos modos, no por hacerlo una vez quiere decir que ya se te quitó el miedo, ¿no? O sea, hay que hacerlo varias veces, Sí. constantemente, y eventualmente sí empieza a bajar ese miedo, empiezas a construir experiencias que te dicen que sí puedes, ¿no? Y después ya que tienes muchas experiencias acumuladas, entonces puedes enfrentar eso. Pero sí, definitivamente o sea, no contaría nunca la experiencia de una vez fui a un cenote y nadé y estuvo padre. O sea, no, esa experiencia no la contaría. Pero esta que me dio como mucho más aprendizaje de mí misma y de mi psicología y de cómo funciono cuando de veras algo me da miedo, es la que cuento. Podría ser un blog de eso. Sí, no, pero es que totalmente. Y yo también, otra cosa que sumo a eso, porque es cierto, el miedo no es racional, es Ujú, que cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho en las charlas. Yo no es que soy muy experimentado dando charlas, pero he dado varias, algunas con hasta 300, 400 personas. Me preguntan cómo puede ser que no tengas miedo. Y en ese caso, porque yo, aunque no parezca, soy una persona introvertida, no tímida, pero introvertida. ujú, Y, y en ese caso no me da miedo porque yo hablo de lo que sé. Entonces no me puedo equivocar. O sea, hablo 50% de mi historia para probar ciertos puntos de cómo es el proceso de llegar hasta acá, un poco el inicio de esta conversación. ujú, Eh, y la segunda parte de la charla es más ejemplos y cuestiones de influencer marketing y eso. Entonces, no tengo miedo porque
es de lo que hablo todo el día, es lo que respiro todos los días, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno se enfoca en lo que realmente es bueno y no está fingiendo ser alguien más o saber de algo que realmente no sabe, el miedo suele ser menor. Claro. Sí, tienes toda la razón. Oye, y ahorita cuéntanos, estás en Albania. Sí. Ok. Y a ver, o sea, de plano tú vives viajando constantemente o tienes tantito casa en algún lado o cómo está el asunto. Yo digo una frase que suena muy linda, después explico, pero una frase que suena muy linda y es que mi casa es donde sea que esté con quien quiero estar. Ah, sí. O sea, que no es un lugar físico, sino que es una forma de sentirme, ¿no? Ujú, Eh, Ahora, una respuesta más práctica y no tan idealista. La casa de mis padres es en Córdoba, donde yo nací. Toda mi familia vive ahí. Y yo hoy en día no tengo un domicilio fijo, pero lo que sí estoy haciendo es una transición hacia pasar varios meses seguidos en ciertos lugares del mundo, porque realmente me he dado cuenta que moverme indefinidamente es insostenible. No hay no hay manera de vivir moviéndose todo el tiempo, porque eh, tengo que trabajar, por muchas cosas, ¿no? Se pierde mucho tiempo en los traslados. Entonces, yo he identificado ciertos lugares alrededor del mundo que son bastante interesantes por una combinación de factores, que son accesibles, que son seguros, que son lindos, que son fáciles para moverse, etcétera, ¿Cómo donde cuál? a mí me gusta. Como por ejemplo, en Europa del Este tengo un montón. Europa del Este me fascina a mí. Ujú, Yo al día de hoy he vivido 3 meses en Ucrania, 2 meses en Macedonia, acá en Europa del Este, ¿no? Ahora probablemente me vaya a Bulgaria. A fin de año creo que me voy a ir a Tailandia, que eso está como muy de moda para los nómadas digitales. ujú. Eh, Hace muy poquito estuve en México, pero eso era por otra razón, pero estuve 2 meses en México, ¿En eh, México dónde? en Ciudad de México. Ah, ¿sí? Estuve 2 meses. Ah, pudimos habernos conocido en persona. ¿Y Sí, qué te estuve dos pareció? meses. Me pareció bastante interesante, la verdad que yo había ido hace 20 años atrás Ujú. y me pareció muy diferente, o al menos yo lo sentía así. Claro, bueno, tenía 9 años la otra vez, pero me pareció muy interesante ver cómo la ciudad está muy sectorizada, como que está muy dividida por colonias. Ujú. Uno se mueve de una colonia a otra y parece como otro mundo, a veces, Sí. por momentos, ¿no? Ir a la Condesa es muy diferente que ir a Coyoacán, ¿no? Sí. Sí. Eh, pero como país me parece un país increíble. Tiene, como todos los países de Latinoamérica, un montón de problemas, pero como país en general me parece un país increíble y la gente es muy buena. Mm, Sí. gracias. Pero sí, entonces ahora lo que estoy tratando de hacer es esa transición hacia cierta cantidad de meses del año, estar parado y probablemente, no sé, paro 3 meses, viajo uno, viajo dos. También tengo que coordinar porque hay ciertos eventos todos los años a los que algunos son eventos de la industria, como por ejemplo una feria o un congreso o algo por el estilo, que quiero ir, porque Ujú, siempre primero se conecta con pares, pero además se conecta con empresas. Y después hay otros que son los que se llaman press trips o blog trips o lo que sea, ¿no? Que, bueno, te invitan y de repente es una semana, 2 semanas viajando por algún lugar. Entonces, bueno, siempre trato de que en función de esas fechas, que esas son como las que tengo fijas, ujú, armar todo el resto para atrás, ¿no? Entonces, armo ujú. los meses que me voy a quedar quieto y los meses que puedo llegar a viajar y alrededor de esas fechas particulares que yo sé más o menos casi que al inicio del año eh, dónde van a estar, ¿no? Ujú. Ok. Oye, y entonces, ok, te quedas un par de meses en algún lado y entonces ahí estableces un poco más tus horarios, como de a qué Sí, hora tienes que contestar tus mails y checar con tus clientes, y generar tus contenidos y todo eso, me imagino. sí, sí. No la verdad que para lo organizado que soy en general con mi vida personal, no soy tan organizado para trabajar. Estoy en ese proceso.
Uso un montón de herramientas y todo, pero creo que me falta mucho por mejorar en ese aspecto Ujú. de... Porque el problema es que agarro ritmo, cuando estoy parado agarro ritmo, me organizo perfecto, pero cuando empiezo a viajar me vuelvo un caos de nuevo. Sí. Pues Sí, sí, no es tiene fácil. sentido. Estás llegando a un lugar nuevo y entre que estás viendo y qué flojera contestar mails. Oye, ¿y tienes alguna, así hábitos personales de que consideres clave en tu estilo de vida? Así, no sé, leer, meditar, no sé, si tengas alguna dieta, ejercicio, no sé. ¿Cómo haces esas cosas? Me encantaría aprender a meditar. Lo tengo como un pendiente, pero no es algo que por ahora haya practicado. Lo intenté un par de veces, pero no de manera muy seria. Ujú, Em, la alimentación en general trato de que sea lo más sana posible. No soy ni vegetariano, ni vegano, ni tengo ninguna dieta especial, pero trato de que sea lo más sana posible. Tomo mucha agua. Ejercicio, camino mucho, pero la verdad que me falta. Me cuesta mucho cuando no estoy parado. Cuando me estoy moviendo mucho, me cuesta incorporar el ejercicio más allá de lo que ya me muevo de por sí, ¿no? ujú, Em, antes leía muchísimo, ahora no leo tanto, de alguna manera en el último año, año y medio he hecho una transición y he dejado de consumir tanto contenido, desde todo punto de vista, no solamente lectura, sino ver videos, ¿no? He dejado de consumir mucho contenido para empezar a usar ese tiempo para crear contenido. mm, Entonces como que estoy empezando a crear mucho más volumen de contenido que hacía antes y estoy usando el tiempo que usaba antes para consumir. De todas maneras, sí tengo ciertos referentes que sigo y que consumo su contenido. Em, y yo diría que una cosa que me mantiene un poco también balanceado es que, estoy por hacer un video de este tema, yo tengo algo que yo le llamo como el círculo rojo, que es como un grupo de personas que yo elegí muy deliberadamente, a los que les pido consejos sobre varios temas, pero sobre todo temas más personales, como para mantenerme equilibrado. Y es gente que tiene, que es muy inteligente en el sentido tradicional de la inteligencia, pero que a la vez es muy inteligente emocionalmente, mm, que me conoce muchísimo, que conoce toda mi vida en detalle, pero que a la vez tiene una vida más normal. Entonces puede tener una visión externa de lo que me pasa a mí y no está metido en el mismo mundo que estoy yo. Entonces, hablo muy seguido con esta gente, que es gente que por ahí hay algunos que son amigos de toda la vida y otros los vi un mes en toda mi vida, pero como que... Ah, y además, obviamente, gente que es muy buena escuchando y ujú, aconsejando, ¿no? ujú, Entonces, siempre que tengo algún problema o alguna duda o alguna encrucijada en mi vida, normalmente llamo a toda esa gente eh, y nada, y le pido opinión, que me aconseje. Después lo tomo como una opinión, ¿no? Termino haciendo lo que quiero, pero me sirve mucho este feedback consciente externo, como que mm, pido mucho eso para algunas, para algunos tipos de decisiones en particular, ¿no? ujú, Eso yo creo que es algo que me mantiene bastante, me ayuda bastante en momentos donde tengo que tomar decisiones importantes. ujú. Oye, Francisco, ¿y ahorita qué viene? ¿Qué cosa estás cocinando que dices, bueno, ahorita estoy en Albania, pero ¿cuánto dura este viaje? ¿Cuál es el que sigue? ¿O qué proyecto tienes? ¿O tienes alguna otra cosa cocinando que pienses que te va a generar otra entrada? ¿O qué? Ahora, este viaje que está haciendo todo por Europa del Este, que es con mi abuela y mi hermano, está por terminar y probablemente a partir del mes que viene con mi hermano tramitemos la ciudadanía italiana, Mm, entonces probablemente nos tengamos que quedar un tiempito en Italia ujú. y después voy a empezar ya voy a empezar a viajar con mi novia, después que termine con mi hermano voy a empezar a viajar con mi Ah, novia eso que hace lo justo mismo. eso te iba a preguntar. Ajá. Ella hace lo mismo, ¿De dónde es, es? es de Italia. Ah, ok. Y hace lo mismo, pero en inglés. Em, y entonces estamos, porque hace poco que estamos juntos, entonces estamos empezando un poco a
planificar esta vida en conjunto de como nómades, de repente de que este mes tenemos que ir a tal press trip, el siguiente mes a tal evento, el siguiente mes Ujú. vamos a parar 3 meses, por ejemplo, en Tailandia y así. Estamos un poco organizando entre los dos, porque, bueno, cada uno tenía más o menos su plan, pero ahora que estamos juntos, el plan es en conjunto, ¿no? ¿La conociste viajando? La conocí viajando, sí, la conocí en un press trip. Ah, Viajando barra trabajando. sí. Qué padre. Qué Sí. padre. Justo de eso te iba a preguntar, que qué pasa con ese tema. O sea, si puedes tener esa estabilidad de conocer a alguien y de establecer una relationship. Es, es difícil, es complicado porque el estilo de vida es muy particular. Ujú, De repente con una persona que está quieta y trabaja en relación de dependencia y yo no podría, ¿no? ujú, No tiene que ser necesariamente blogger de viaje, puede ser alguien que sea nómada digital en general, que por suerte esa población va en aumento en el mundo, cada vez más gente, digamos, trabaja como freelance y puede viajar. Eh, pero bueno, en este caso es más fácil porque hace algo muy similar, entonces nos entendemos mucho más. De repente, por ejemplo, no sé, yo no hago esto, pero mucha gente que se pasa, no sé, 3 horas para poder sacar la foto perfecta para Instagram. es como, Y ya. yo no lo hago, pero de alguna manera, si solo sos Instagramer, yo lo entiendo porque trabajo también de eso. Ujú, Una persona normal nunca te va a aguantar no te va a esperar 3 horas en que te saques tu foto perfecta para Instagram. sí. Entonces es como un poco más fácil cuando uno hace algo similar. Mm, Eh, pero sí, y idealmente, bueno, y el año que viene quiero volver a Sudamérica, porque a mí me pasa algo que mi contenido está en español. ujú, Entonces, a mí lo que me pasa es de que mi audiencia es prácticamente toda latinoamericana, salvo algunos españoles y algunos extranjeros, y yo normalmente no viajo por Latinoamérica. Entonces, estoy mis seguidores están muy enganchados con mis viajes porque son destinos curiosos y les gusta y hay una relación muy cercana, pero la relación siempre es virtual. Y me pasó ahora, en enero, febrero, que viajé por algunos países no tan turísticos, bueno, más que nada Paraguay, pero después viajé a Bolivia, que es un poco más turístico, y sin buscarlo, sin tener absolutamente ningún contacto, eh, terminé dando charlas en universidades, en la tele, en la radio, en el diario, y es algo que yo nunca me esperaba, pero que pasó, y de repente ahora lo veo como una oportunidad, porque digo, estaba solamente viajando sin ningún contacto, no había pichado ningún hotel ni nada, estaba pagando yo todo. eh, y desconocía todo esto que podría hacer si me quedo un tiempo más en Latinoamérica. Entonces, eh, probablemente no elija Latinoamérica para vivir, pero sí capaz empiezo a volver más seguido por esto de que, bueno, la oportunidad es como muy grande y el hecho para mí no hay nada que reemplace la interacción cara a cara. Por ujú, más que yo estoy todo el día con el celular, pero no hay nada para mí. Si yo pudiera elegir, de hecho lo tengo como objetivo futuro, daría solo charlas y mm. presenciales. O sea, podría cerrar el Instagram, podría cerrar el blog, podría cerrar todo. Y si puedo, solamente, no lo voy a hacer porque obviamente son plataformas de difusión, aunque quisiera dar charlas solamente, ¿no? Pero Ujú. eh, Pero lo que más disfrutas es eso, dar. sin lugar a dudas, Mm, tener el feedback instantáneo viendo la cara de la gente, para mí es irreemplazable. O mm, poder hacer un Q&A ahí que me hagan la pregunta y yo les agrego valor en un segundo sin tener que ir y volver o sin tener que escribir un comentario y después esperar. Para mí eso es ujú, irreemplazable. Entonces, eso sería un sueño y un objetivo, ¿no? Para más adelante poder empezar a hacer más de eso. El ujú, problema que tengo, la dicotomía que tengo, es que, claro, eso implica que voy a tener que estar en Latinoamérica y no quiero estar todo el tiempo en Latinoamérica. Yo me ujú. siento más cómodo en lugares donde suena eh,
suena ilógico, pero yo me siento más cómodo fuera de mi zona de confort que en mi casa. Sí, estás cómodo estando incómodo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Oye, y te quiero, a ver, te voy a pedir yo un consejo. Sí, Porque, o sea, como te comentaba al inicio, el hecho de crear Reinvéntate fue mucho con la visión de generar un buen podcast en español, como todos los podcasts en inglés que me encantan a mí, ¿no? Que yo consumo. Pero de repente me entró este tema de cómo crezco mi audiencia o cómo le hago. Estoy limitándome solamente a habla hispana y cuando están las cosas en inglés, puedes llegarle a gente que no necesariamente su primer idioma es inglés. Puedes llegarle a japoneses, ¿no? Porque sí. en inglés, pues es como el idioma universal. Entonces, de repente entré en ese conflicto de decir, o sea, yo quería, o sea, digo, hago muchas otras cosas además del podcast, pero como que me entró esa cosa de decir, bueno, mi primer idioma es español, es en el que me siento más cómoda, es en el que, no sé, tengo mejor sentido del humor. Entonces digo, bueno, voy a generar contenido en español y de repente llegué a esa cosa que digo, ay, quiero invitar a tal persona. Ah, no, pero tendría que ser un podcast en inglés porque no habla español. Y he hecho 3 podcasts en inglés y algunas personas me han dicho como, ah, esperaba el episodio con tanto entusiasmo y fue en inglés, me rompiste el corazón. Y yo, ah. Entonces de repente entro en ese conflicto y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Eh, es un conflicto que me toca muy de cerca porque yo tengo el mismo conflicto. Eh, de hecho, escribiendo, hay por momentos yo siento que escribo mejor en inglés que en español. Hablando también, pero bueno, no mejor porque obviamente no soy 100% nativo. Pero Ajá. eh, es complicado porque en inglés es cierto, digamos, el potencial es muchísimo mayor. Es el primer, segundo idioma a nivel mundial. eh, pero también hay muchísima más competencia. Entonces, es como están las dos cosas. Eh, Mi recomendación, si se tiene la capacidad, si se tiene la capacidad para afrontar el volumen de trabajo, es hacerlo en los dos. O sea, es, bueno, un podcast es difícil, pero Uh-huh, si transformaras el podcast en video, ponerle subtítulos, por ejemplo, ¿no? uh-huh. Es más, mi recomendación, y es lo que yo quiero hacer a futuro, que todavía no lo estoy haciendo, este mismo tipo de entrevistas, eh, subirla. Porque es como una estrategia de generar contenido al contenido, ¿no? Entonces, esta misma entrevista, subir el video a YouTube, un clip más corto a Facebook, un clip más corto a Instagram y a su vez el audio al podcast. Y de una sola hora de trabajo tenés pieza para 4 redes sociales diferentes, ¿no? Y no genera fricción con la audiencia y cada uno te puede consumir en la plataforma que tiene ganas, Claro. ¿no? Pero con respecto al idioma, sería en el audio es muy difícil, pero en YouTube, en Instagram y en Facebook le agregaré subtítulos, por ejemplo. Pero es ¿Sabes complicado. Yo, en qué también se me complica el idioma? En los hashtags. Como que de repente es como sí, sí. emprendedor, entrepreneurship, emprendimiento. O sea, ¿sabes? Es como, creo que Sí, aunque la gente que habla español, de todos modos hay veces que en los hashtags hablas en inglés. sí, sí. Yo creo que se trata mucho de hacer como una ingeniería inversa. Es como meterse en la cabeza de tu público objetivo, es meterse en realmente comprender y personificar a quién es tu público objetivo y entender cómo se comporta y hablarle o escribirle directamente a esa persona. Por ejemplo, un caso que lo empecé a hacer a partir de enero cuando fui a Paraguay. La gente de Paraguay está loca. Saludo a Paraguay. Sí. Eh, porque es el país menos turístico de Latinoamérica. Nadie va. Entonces, por el solo hecho de que un extranjero vaya, ya te quieren. Ah, Pero vamos a si, Paraguay. pero si, pero si uno habla bien del país, te aman directamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día en Facebook pasó de nada, de ser mi quinto país, pasó a ser mi primer país. En Instagram pasó a ser mi tercer país.
¿Y qué hago yo? Cada tanto genero un contenido exclusivamente para ellos. O sea, hago un post en Facebook, que lo dejo abierto a todos, porque si alguien más le quiere dar like, fantástico, pero hablo directamente a los paraguayos. Entonces, eso, porque sé además que tiene un nivel de interacción monstruoso si uno habla bien de su país. Entonces, eso es un ejemplo, pero hay que empezar a identificar esas cosas. O sea, hay que empezar a identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que piensa, cómo actúa el público objetivo al que se quiere llegar. Probablemente si uno quiere llegar a un público más joven, pero más instruido, más viajado, de clase socioeconómica media alta, alta, probablemente sí usen mucho más términos en inglés que alguien de 60 años o que alguien que no tiene la posibilidad de viajar o de estudiar inglés, ¿no? O, por ejemplo, en México y en Perú se usa muchísimo meter palabras en inglés en el medio. Ujú. En Argentina, por ejemplo, Argentina de Latinoamérica, tengo entendido, según algunos estudios, que es el país o uno de los países que mejor inglés tiene, pero sin embargo, en el habla no usamos las palabras en inglés. Ustedes están tan cerca y tan influidos por Estados Unidos que usan mucho inglés. Entonces, si quieres llegar a público mexicano, por ahí no está mal que hables en Spanglish. Sí, ¿Mm? sí, Es totalmente. más, es más, la audiencia latina en Estados Unidos, en su mayoría es bilingüe, es una audiencia que cuando vos quieras monetizar trabajando con empresas, es mucho más valiosa que la audiencia de cualquier país eh, latinoamericano. Porque normalmente la audiencia estadounidense tiene mucho mayor poder adquisitivo que cualquiera de un país de Latinoamérica. Entonces, Sí. cuando yo voy a trabajar con una empresa y le digo mi audiencia es 30% de Estados Unidos, o le digo mi audiencia es 30% de Paraguay, me van a pagar 3 veces más si es de Estados Unidos. Y fíjate que justo ahorita estoy tramitando mi green card porque me casé Okay, con un gringo. okay. Y te cuento un proyectito privado que Sí, tenemos. obvio. ¿Ubicas los schoolies? O esta, No. esta cosa de convertir camiones de escuela en casas. Sí, vi las fotos. Ah, pues estamos haciéndolo. Estamos transformando un camión en nuestra próxima casa. Vi fotos, Entonces, sí. o sea, él es piloto de helicópteros y Wow. entonces, esquía. O sea, lo que más le gusta en la vida es esquiar y volar helicópteros. Entonces, ¿cuál es su trabajo Wow. de sueño? Es volar para la heli skiing, ¿no? Claro. Quiere justamente estar entre que, pues quiero estar cerca de, no sé, Aspen o Whistler o estos lugares donde Claro. hay heli skiing, pero ¿qué pasa cuando se acaba la temporada? Quiero apagar incendios en California y ¿qué pasa Wow. cuando, no sé, otra cosa, ¿no? Quiero, no sé, hacer tours por el Gran Cañón y esas Claro. cosas. Entonces él decía, si vivimos en un camión, ¿no? Podemos estar así, o sea, mudarnos, estar 4 meses aquí porque es temporada de invierno, estar 3 meses Claro. acá porque es temporada de incendios, estar tanto tiempo acá por whatever, ¿no? Por lo que él quiera. Y yo, que soy, pues tengo mi podcast y doy como asesoría uno a uno por internet y vendo cursos en línea y ese tipo de cosas, digo, no, está perfecto, yo perfecto puedo vivir 3 meses en la nieve y 3 meses en el desierto y Claro. 3 meses en no sé dónde. Entonces estamos transformando el camión y entonces aparte de mis proyectos y aparte de su onda de volar, estamos iniciando este blog para compartir toda la conversión del camión y en su momento será como el estilo de vida de vivir en un camión, que seguramente también será minimalista y también será como tendrá sus challenges, ¿no? Por Sí, totalmente, sí. el agua, la electricidad, todo lo que tienes que hacer. Wow. Entonces, pues a mí me interesa mucho eso, ¿no? De, monetizar ese tema, pero aparte voy a vivir en otro país, pero aparte, pues mi audiencia es de habla hispana, entonces estoy así como organizando en mi cabeza la vida que viene. Wow. Suena muy, muy interesante todo lo que viene. Sí, Eh, muy interesante. Y no, yo creo que en Estados Unidos es un mix, o sea, el tema, no sé si de camiones, como le dicen ustedes, los buses, pero por ejemplo, más chico,
hashtag van life, la cantidad de gente que vive hoy en día en una van viajando, es como un micro nicho dentro de travel que es muy exitoso. Y siempre hay empresas que de alguna manera están más alineadas con esos micro nichos, ¿no? O bueno, cuando uno ya se hace grande y es un poco más masivo, ya es más fácil, ¿no? Pero yo creo realmente, y esto lo digo siempre, Internet abrió un mundo de posibilidades que antes no existía y la oportunidad es para absolutamente todo el que quiera. O sea, la torta es gigantesca y no para de crecer. No es que yo tengo que sacarle la porción al de al lado. La torta es gigantesca y no para de crecer. Entonces, Eso, el que escúchenlo. trabaja... Todos los que te están oyendo, quiero que apunten eso que dijiste. O sea, dejar de tenerle miedo a, es que ya, o sea, como hay mucha gente que vive en su van y van por todos lados, pues ya yo, ¿qué? Apenas tengo que buscar una van. O apenas tengo, en la parte de los schoolies, igual, si tú buscas el hashtag schoolie o Okay. School Bus Conversion o así, hay proyectos brutos, así gigantes, el camión hermoso, Instagram worthy, ya sabes, Pinterest, así cañón, y es como, nadie va a hacer el camión como yo lo quiero, o este va a ser el camión de la mezcla del tipo de los helicópteros y la niña del podcast que viven en su schoolie, y eso lo va a hacer distinto, ese le va a traer su nivel de autenticidad, ¿no? Porque si nada Sí. más volteamos a ver lo que ya existe y nos desilusionamos porque alguien ya lo hizo, todo en la vida, casi, ya está hecho por Sí, alguien, ¿no? totalmente. De hecho, si uno ve a nivel mundial, y esto es mucho más amplio, la mayoría de las innovaciones más grandes de la historia no han sido algo que se creó de cero, sino fue la mejora de algo que ya existía. Mm, Entonces, no es necesario inventar la rueda, simplemente hay que hacer lo que alguien está haciendo un poco mejor. O sí. diferente, ni siquiera mejor, diferente. Uh-huh. Estoy Sí, súper de sí, acuerdo sí. contigo. Muy bien. Sí. Qué padre. Ay, pues muy bien. Quiero que estemos en contacto. Ahí te irás enterando de nuestro camión, cómo vaya el camión. Oye, Totalmente, y by the totalmente. way, otro consejo. Ya te estoy agarrando de toda la asesoría del mundo. Pero, por ejemplo, nosotros creamos, o sea, yo tengo mis plataformas por mi cosa de life coaching y el podcast y todo eso. Y aparte fue como abrir la página de Facebook de lo que va a ser el camión, el blog del camión, el Instagram del camión. Esa es la forma de hacerlo, ¿sí? O sea, sí es importante como separar para atraer ese nicho. Y aparte la parte del camión, pues va a ser anglosajona, porque mi esposo Claro, no en habla realidad, claro, en realidad todo depende de cuál sea el objetivo final. español. Eh, Podrías cada tanto insertar algo de contenido del camión dentro de tus plataformas actuales, pero si es muy diferente el tipo de contenido, la audiencia no lo va a terminar de entender. Entonces, Mm, está bien tenerlo separado. Y ni hablar, si el público objetivo al que se quiere llegar es diferente, tiene que estar separado. sí. Eso no hay ningún problema. De hecho, eh, cuando, por ejemplo, exista la posibilidad de trabajar con alguna empresa, que las dos cosas estén alineadas, tener dos plataformas es mejor. Por ejemplo, que mi novia tenga otro Instagram y que mi novia tenga otro blog y otro Facebook, comparado con las parejas que lo comparten, nosotros somos mucho más atractivos para una empresa porque tenemos doble plataforma para publicar contenido. Ah, súper, sí. Ok, Entonces, totalmente. depende. O sea, la respuesta genérica es depende. En tu caso, sí, mejor tenerlo separado. Ok, súper. Gracias por toda la asesoría que, que logré a través de este podcast. Oye, Francisco, pues dinos, dile a la audiencia dónde te encuentran para que te sigan Bien. y conozcan todo lo que vas a seguir compartiendo y que se echen un clavado a todo lo que ya compartiste en el pasado. En todos lados estoy como Viajando con Fran, el blog Viajando con Fran, Instagram, Facebook, Twitter también, no lo uso mucho Twitter, todas las demás estoy todos los días. Y en YouTube es mi nombre, Francisco Ortiz. De todas maneras, pueden buscar Viajando con Fran y seguramente les va a aparecer también, pero el user es mi nombre, es Francisco Ortiz. Perfecto. Y yo voy a poner tus ligas en las notas del episodio, así que para que los que estén Buenísimo. escuchando en
iTunes, Spotify y en YouTube, porque sí se va a poner en YouTube, van a ver ahí todas las ligas de Fran, ¿va? Muchas gracias por Buenísimo. haber estado con Muchísimas nosotros gracias. en Reinvéntate. Ha sido un honor y para los que nos están escuchando, sí fue un honor. Tenemos 7 horas de diferencia. Está en Albania, estaba ocupado viajando con su familia, bueno, con su hermano y con su abuela. Así que se hizo tiempo y te quiero agradecer en particular eso. Ayer hice unos Insta Stories donde decía, cuando invito a alguien a Reinvéntate, me tocan 3 escenarios. Hay personas que me dicen, hay personas que no me contestan, hay personas que me contestan inmediato y me dicen, sí, ya, ¿cuándo lo hacemos? Este es el horario, nos ajustamos y enseguida se arma. Y los que me dicen, búscame el próximo año porque estoy muy ocupada. Entonces, el escenario número 2 es el que más me gusta y tú fuiste de esos que digo, ni me conoces y luego la disposición se palpa y muchas gracias por haber estado aquí. Espero que se siembren un montón de semillas y que ganes muchos seguidores de este episodio. Y, y que Bueno, viajes toda la vida. muchas gracias. La verdad fue un placer y me sentí muy, muy cómodo y espero que, aunque sea alguna parte de todo lo que hablamos, les sirva a la gente que está escuchando. Seguro que sí. Gracias, Fran.